Hola y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de fisioterapia energética integrativa, en el que, bueno, poquito a poco intentamos dar las claves para entender en qué consiste esta integración entre la fisioterapia que conocemos y otro tipo de conceptos, en este caso provenientes de la medicina tradicional china. En el vídeo anterior estuvimos hablando del yin y el yang y dejamos, bueno, medianamente conectado el tema para hablar hoy de los 5 movimientos. Eh, los 5 movimientos de la medicina tradicional china es un concepto complejo y que requiere estudio, pero bueno, vamos a tratar en un ratito de acercar este concepto y esta analogía para intentar conectarlo también con por qué es útil de cara a la fisioterapia energética integrativa. Así que vamos para allá. Los 5 movimientos forman parte de la tradición de la medicina tradicional china desde sus inicios. De alguna manera desarrolla la relación binaria del yin y el yang que vimos en el vídeo anterior y se basa en la observación y en la analogía. Tal y como vimos también en las leyes de Hermes Trismegisto, el funcionamiento de la esfera macrocósmica, de la esfera universal, de los movimientos planetarios y en general de la naturaleza, es análoga al funcionamiento del microcosmos, del hombre y del funcionamiento corporal. Eso es lo que los chinos llaman Wu Xing, que es los 5 movimientos y las relaciones que se establecen entre ellos. Y de alguna manera, como digo, está muy basada en la observación de la naturaleza y, por ejemplo, en el desarrollo de los cambios estacionales. Esos 5 movimientos son el movimiento madera, el movimiento fuego, el movimiento tierra, el movimiento metal y el movimiento agua. Es cierto que además de hablar de movimiento, a veces se habla de las 5 fases o de los 5 elementos. Estamos hablando del mismo fenómeno. La relación que se establece entre estas 5 fases o estos 5 movimientos es siempre dinámica. Y bueno, vamos a pasar un poco a ver qué relación y qué caracteriza a estos 5 movimientos. Si partimos de la relación que se establece entre los 5 elementos o 5 movimientos y la naturaleza, veremos que digamos, para conceptualizar cada uno de ellos de la manera más global, vemos que el movimiento madera corresponde a la estación primavera, el movimiento fuego a la estación del verano, el movimiento tierra a la estación de lo que llaman la canícula o el final del verano, un pequeño periodo entre el verano y el otoño, el metal correspondería al otoño y el movimiento agua correspondería al invierno. De alguna manera, además de esta correspondencia, se establecen muchísimas otras, aquí hay un resumen de unas cuantas, entre cada uno de los movimientos y determinadas, por ejemplo, direcciones en el espacio, de tal manera que la madera correspondería al este, el fuego al sur, la tierra al centro, y esto tiene mucha importancia y ya la veremos, el metal al oeste y el agua al norte. De tal manera que cada elemento se asocia también con una energía climática. Entonces, la energía climática de la madera es el viento, la energía climática del fuego es el calor, la canícula, de la tierra es la humedad, del metal es la sequedad y del agua el frío. De tal manera que, bueno, lo que se van es haciendo unas correspondencias entre determinadas características naturales y cada uno de los movimientos. Si por analogía hacemos una comparación entre la naturaleza y el cuerpo humano, vemos que también cada uno de los movimientos o de los elementos se vincula con una serie de estructuras en el cuerpo humano. Así, por ejemplo, y es lo que vamos a ver eh, en las siguientes diapositivas, la madera se vincula al hígado y a la vesícula biliar, el fuego se vincula con la función y la estructura del corazón y el intestino delgado, la tierra con la estructura del bazo páncreas y del estómago, el metal con el pulmón y el intestino grueso,
y el elemento agua se vincula con el riñón y la vejiga. Se habla también de que el movimiento madera se abre los ojos, el movimiento fuego se abre en la lengua, el movimiento tierra en la boca, el movimiento o elemento metal en la nariz y el movimiento agua en las orejas. Y bueno, pues toda esta analogía, en la cual tampoco quiero entretenerme y ser exhaustivo, pues va vinculando pues tejidos, secreciones, determinadas emociones, sonidos y sabores con con todos y cada uno de los movimientos que, como hemos visto, también ocurren y también son partícipes de la estructuración de la naturaleza. De alguna manera, volviendo a lo que decíamos al principio, el bushing o los 5 movimientos son análogos en lo que ocurre en el mundo natural y lo que ocurre en el cuerpo humano. Esta estructuración lo que nos permite es vincular la relación entre unos movimientos y otros, de tal manera que aquí en este esquema vemos la madera, que también se caracteriza por el color verde, eh, el fuego por el color rojo, la tierra el amarillo ocre, el metal el color blanco y el agua el negro. Pero realmente este conocimiento, a través de las relaciones que ahora vamos a ver, ¿qué nos permitiría, para qué se aplicaría? En primer lugar, nos ayuda a entender y a estructurar las funciones fisiológicas humanas. Por otra parte, algo muy importante en la fisioterapia energética integrativa, nos permite dilucidar cada organismo, de qué movimientos son los predominantes y cuáles están más, cuáles tienen más energía y cuáles tienen menos. También nos va a explicar en las distintas patologías y nos va a permitir anticiparnos a la evolución de las patologías y explicar sus causas. Va a ser un elemento, los 5 movimientos de diagnóstico, fundamental, y también nos va a permitir dar algunas indicaciones de cara al tratamiento. De tal manera que, como digo, la comprensión de los 5 movimientos nos va a aportar una información muy valiosa de cara al diagnóstico y al tratamiento de nuestros pacientes. Una vez conocidos las características más importantes de los 5 movimientos, es fundamental conocer también qué relación hay entre estos 5 movimientos, porque la esencia de estos elementos es que están interrelacionados. Y como vemos, aquí hay dos tipos de interrelación. Una que es una interrelación, digamos, externa, establecida por las flechas gruesas naranjas, en la cual primero tendríamos, bueno, no hay primero y último, lógicamente esto es un ciclo y se puede interpretar partiendo y llegando indefinidamente a otro elemento, pero bueno, si digamos en el sentido de la lectura partimos del movimiento madera, vemos que eh, la madera, el siguiente es el fuego, el siguiente la tierra, el siguiente el metal, el siguiente el agua y el agua continuaría con la madera. Y ese es el orden de la primera relación que se establece entre los 5 movimientos, que es la relación de generación. Es la relación que se dice de madre a hijo. De tal manera que la madera sería la madre del fuego, que a su vez es madre de la tierra, que a su vez la tierra engendra el metal sería la madre del agua y el agua generaría la madera. Y esta relación entre los elementos es siempre de esta manera. Esta es la primera relación que se establece entre ellos, relación normal, fisiológica, digamos, y la segunda relación es una relación de control. De tal manera, también se habla a veces de que es una relación abuelo-nieto, y se explicaría de la siguiente manera. La madera, de alguna manera, controlaría a la tierra controlaría al agua, el agua controla al fuego, el fuego controla al metal y el metal controla a la madera. De tal manera que cada movimiento tendría un elemento que lo genera y otro elemento que lo controla. Por ejemplo, si nos centramos en el elemento tierra, la tierra vendría generada por el fuego y a su vez es controlada
por la madera. Este, digamos que es el funcionamiento normal, fisiológico de los 5 movimientos. Estas son sus relaciones fisiológicas, normales. A la vez que estas relaciones normales entre los 5 movimientos también son conocidas relaciones patológicas que cuando ocurren sabemos que algo está fallando dentro del organismo. Estas relaciones son las siguientes. La primera es la explotación. Hemos dicho que existe un ciclo de control entre un elemento y su elemento, por así decir, nieto. En este caso, por ejemplo, lo que está más marcado es que el elemento madera, de manera fisiológica, domina sobre la Tierra. Pero, o bien porque la madera tenga un exceso de energía, o bien porque la Tierra tenga un déficit de energía, eso al final lo que puede ocasionar es que esta relación de dominio sea excesiva. Y ahí es cuando hablamos de explotación, en la cual el movimiento madera tiende a dañar al elemento al que tendría solamente que controlar, que es la Tierra. Entonces, esta relación de explotación es una relación de dominio excesivo. En este ejemplo es sobre la madera y la tierra, pero el fuego podría explotar al metal, el metal podría explotar a la madera y el agua podría explotar al fuego o el fuego al metal. De tal manera que es posible en cualquiera de este ciclo. Esta sería la relación de explotación. Luego también tenemos la relación de oposición, que también es patológica. En esta relación, que también tiene que ver con la dominación, lo que ocurriría es que se invierte la dominación. Por ejemplo, en condiciones normales, el metal controla a la madera. Pero lo mismo que hemos dicho antes, o bien porque la madera tenga un exceso de energía, o bien porque el metal esté en insuficiencia, puede ocurrir que la madera se oponga al metal y establezca una relación patológica. Esta sería la segunda relación patológica entre los movimientos. Bueno, para ilustrar la complejidad de las relaciones entre todos los movimientos, vamos a poner un ejemplo, y es un ejemplo en el cual la madera, la esfera de la madera que está relacionada con el hígado y la vesícula biliar, esté en exceso. Lo que tenemos que entender es que cualquier inicio patológico en un solo elemento va a repercutir en los otros 5. De alguna manera es un todo interrelacionado. ¿Y de qué modo, vamos a ilustrar de qué modo repercutiría este exceso de madera en el resto de los elementos? Con respecto al fuego, en que hemos visto que hay una relación madre-hijo, si la madera está en exceso, lo que tendería es a sobrealimentar, por esa relación madre-hijo, al fuego, de tal manera que la esfera de corazón intestino delgado tendería a estar en exceso. Esta sería la primera consecuencia posible. La segunda consecuencia posible, con respecto al movimiento tierra, al bazo páncreas estómago, dado que la madera controla a esta esfera de la madera, perdón, la madera controla a la tierra, lo que ocurriría es que esta relación de control podría ser excesiva y entonces dañaría a la esfera del bazo páncreas y estómago, de tal manera que el exceso de madera daña a la tierra. En tercer lugar, con respecto al metal, en que hemos visto que lo normal es la relación de control del metal sobre la madera, si esta madera tiene una energía excesiva, eso se podría oponer e invertirse esta relación de control de tal manera que el hígado y la vesícula biliar controlarán a pulmón e intestino grueso. Y por último, con respecto a la relación con el riñón y vejiga, que son los que corresponden al movimiento agua, es una relación madre a hijo. Si el hijo, en este caso la madera, está en exceso, lo que tendería es a dañar a la madre y disminuir su energía. De tal manera que con este ejemplo lo que vemos es que con el tiempo el desequilibrio en una esfera funcional, en un órgano, lo que puede ocurrir es que desequilibre 1, 2, 3 o incluso los otros
4 elementos. De tal manera que, bueno, en el diagnóstico, como veremos, es muy importante determinar, cuando es posible, cuál es el primer órgano dañado para tratar de restituir esa salud y equilibrar de nuevo al sistema. Bueno, ahora lo que vamos a intentar hacer es pasar, dar una pincelada sobre cada uno de los movimientos que representaría en el organismo humano. Comenzando por el movimiento madera, representa, lo que hemos visto con analogía con la primavera. Entonces representa el crecimiento, el desarrollo, la expansión, es de donde provienen nuestras ideas, donde desarrollamos la creatividad y está relacionada con el modo con el que nos enfrentamos al día a día. Como ya hemos visto, las vísceras y órganos relacionados con el movimiento madera son el hígado y la vesícula biliar. El órgano sería el hígado y la víscera la vesícula biliar. Por otra parte, si pensamos en las funciones fisiológicas de estas dos estructuras de hígado y vesícula biliar, por una parte, asegurarían la gestión de proyectos del individuo y la toma de decisiones. Hemos visto que hígado y vesícula biliar son los que nos gestionan el día a día. Por otro lado, controla el flujo armónico del chi en el organismo. Esta esfera funcional es la que va a permitir que toda la energía circule por los meridianos de manera organizada y que no se bloquee en ningún momento. Existiría una función también de almacenamiento de la sangre. Esta esfera funcional de la madera se abrirían los ojos, entonces de cara al diagnóstico es muy importante la estructura y la función ocular para determinar el estado del hígado y la vesícula biliar. La emoción que tiende a dañar a la madera es la ira o la frustración, cuando todas las emociones en su justa medida son necesarias y convenientes, pero cuando hay un exceso de la emoción, en este caso de la ira o la frustración, o por el contrario, cuando hay una imposibilidad de sentir ira o frustración cuando habría que sentirla, esa emoción desequilibrada tendería a dañar al hígado o la vesícula biliar. Y de cara a nuestros tratamientos de fisioterapia, cuando tratamos aparato locomotor, fisioterapia neurológica o fisioterapia ginecológica, la esfera funcional de la madera siempre habría que revisarla. Con respecto al segundo movimiento que vamos a ver, el movimiento fuego, de alguna manera el fuego representa la expansión, la alegría, el gozo, el entusiasmo, todos los sentimientos, y también se encuentra vinculado a lo que en medicina tradicional china se llama el Shen, que es de alguna manera el pensamiento, las emociones, el equilibrio psíquico. El movimiento fuego se encuentra vinculado al corazón y al intestino delgado. Y fisiológicamente, en la esfera de corazón-intestino delgado, el corazón gobierna la sangre, dirige, como hemos dicho, el Shen, las funciones mentales y psíquicas. El fuego tiene una función muy importante de asimilación, tanto de la realidad y de asumir los sentimientos, como la asimilación de nutrientes, que tendría lugar en el intestino delgado. En la exploración del corazón normalmente se realiza a través del examen de la lengua, aunque ya veremos que en la lengua realmente pueden verse funcionalmente todos los órganos, pero donde se abre el fuego es en la lengua. Cualquier emoción desbordada, aunque se habla de la alegría, digamos el desenfreno, a lo que tiende a dañar es a la esfera del fuego. Y en el caso del tratamiento de la fisioterapia cardiovascular o en el caso de abordajes digamos, abordajes psíquicos, el tratamiento y el diagnóstico del corazón e intestino delgado serían fundamentales. En cuanto al movimiento tierra, que ya hemos visto que era un elemento central, está relacionado con la estabilidad y el asentamiento. Representa, como dice, el hogar, el centro. Y de alguna manera es el elemento o el movimiento que sostiene, protege y nutre al resto de movimientos. La tierra está representada por el bazo páncreas y el estómago, y en cuanto a su fisiología, va a estar vinculada al transporte y a la transformación de los alimentos.
Por otra parte, produce, controla y contiene la sangre. Está relacionada también con la musculatura, con el aparato muscular y con las extremidades. En cuanto al diagnóstico, tiene relación la esfera funcional de la Tierra con la boca, y la emoción excesiva que puede dañar a esta esfera es la obsesión, es decir, el pensamiento cuando ya es desbordado y realmente no es un pensamiento productivo, sino que es darle vueltas a lo mismo y no nos lo podemos quitar de la cabeza. Eso tendería a dañar a esta esfera funcional. Y como más o menos ya hemos dicho, lo fundamental de la Tierra es su vinculación con la digestión y con los músculos. En cuanto al metal, el metal es el movimiento que renueva y regula la energía más sutil, está vinculado con la respiración y también tiene una función de excreción. De alguna manera es un movimiento, digamos, o una relación con la pureza y con la espiritualidad. Los órganos y vísceras relacionados con el movimiento metal, ya hemos visto que era el pulmón y el intestino grueso. Y en cuanto a la fisiología, lo importante de este movimiento es que controla el chi y está vinculado con la función respiratoria, controla la distribución y comunica con el exterior, de alguna manera también tiene una función defensiva, de barrera con respecto al exterior, una función depurativa, realizada fundamentalmente por el intestino grueso, tiene relación el movimiento metal con la nariz, se abre en la nariz, y el sentimiento que cuando es excesivo daña al metal es la tristeza, la melancolía. En cuanto a nuestros tratamientos de fisioterapia, cuando tratamos fisioterapia respiratoria, es esencial conocer cómo podemos vincularla y tratar el movimiento el movimiento metal, así como una vinculación inmunitaria de defensa. Y por último, el último movimiento, que es el movimiento agua. De alguna manera, todos venimos del agua, entonces este movimiento representa el origen del resto de movimientos y de la vida en general. De alguna manera tiene relación con la carga ancestral de nuestros progenitores, con el componente genético, y es una expresión de potencialidad. Los órganos, el órgano y la víscera relacionadas con el movimiento agua son el riñón y la vejiga, y fisiológicamente, como hemos dicho, el movimiento agua representa la carga genética, nuestro origen, gestiona los líquidos corporales, tiene relación con el oído y es donde se abre. El sentimiento desbordado que puede dañar a la esfera del agua es el miedo, y se encuentra relacionado tanto con la función urogenital, con la función reproductiva, con el crecimiento y desarrollo. Los problemas de desarrollo infantil están relacionados con la esfera del agua y con el riñón, así como anomalías genéticas y también, muy importante, la relación con la función neurológica. Bueno, en medicina tradicional china, aparte de estas vísceras y órganos vinculados a los 5 movimientos, existen lo que se llaman las entrañas curiosas, que son el útero, el cerebro, la médula, que representa tanto la médula ósea como la médula espinal, los huesos y los vasos. Estas serían las entrañas curiosas, con funciones muy parecidas a la de la medicina occidental, pero que no funcionan relacionadas o vinculadas a los 5 movimientos. Por último, quería comentaros esta imagen que es muy conocida. Si miráis la imagen, unas personas veréis una vieja, una persona mirando de frente, un poco cabizbaja, con una gran nariz. Y otras personas veréis una persona joven con un sombrero muy llamativo y que está mirando a su derecha. El dibujo es el mismo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué estamos? ¿Ante una persona vieja, una persona joven? ¿Estamos ante las dos? O más bien es que depende del modo de mirarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Todo esto que estamos contando de la medicina tradicional china, los 5 movimientos, puede parecer un sistema de organización extraño
y que no tiene vinculación real con el cuerpo humano, pero la realidad es que la organización en estos 5 movimientos y las relaciones explican muchísimos fenómenos con una visión diferente, pero no con una visión contraria en absoluto a la medicina occidental. Y ese es el gran valor y la importancia y la esencia de la fisioterapia energética integrativa, y es que simultáneamente nosotros podemos tratar con una visión totalmente biomecánica y fisiológica y aunarlo a un conocimiento y un sistema totalmente diferente basado en observaciones muy distintas, pero que finalmente convergen en lo que nos importa, que es el paciente que tenemos delante y al cual podemos tratar simultáneamente con dos concepciones distintas. De alguna manera, esta imagen me sirve para intentar abrir la mente y que, no sé, si una persona solo en la imagen ve a la vieja, de pronto ve a la joven en el mismo dibujo y es como que es como un impacto, ¿no? Existe la persona joven y viceversa, ¿no? Las personas que solo de inicio ven a la persona joven, de pronto ven una vieja reflejada exactamente en la misma realidad del dibujo, que es análoga a la realidad de nuestros pacientes. En fin, que este es el valor y lo que poco a poco queremos ir dando a conocer, la esfera simultánea y paralela que puede representar la medicina tradicional china con nuestros tratamientos de fisioterapia para engrandecerlos y para complementarlos y para trabajar conjuntamente. Bueno, seguiremos más adelante dando más información sobre la fisioterapia energética integrativa. Espero que os haya gustado y nada, quedo a vuestra disposición para lo que queráis comentar, cualquier duda y seguimos adelante. Nada más, estamos terminando el 2020. Os deseo que tengáis un feliz 2021, que superemos esta situación difícil en todo el mundo y adelante. Un abrazo.